Entonces yo acá completé la corriente y dijimos que la corriente se atrasa en pi sobre 2. Este es el atraso de la corriente. Si acá tengo el origen, vuelvo a marcar acá, se atrasa 90 grados. Y entonces ya tengo las características, cambia bastante con la impedancia. Z acá dije que es igual al valor de la resistencia, pero acá, miren, digo que Z está encerrado en módulos. Z, el módulo, es omega por el valor de L. Acá ya la cosa cambia. Z, o sea, la impedancia, Z es igual al módulo de omega por L. L es la bobina. Y omega, velocidad angular o pulsación. Vamos a ponerle pulsación, es lo que más se usa. Pulsación. Y L es la autoinducción. O sea, acá se genera un fenómeno que la corriente se dice atrasa a la tensión. Entonces, en un circuito inductivo, miren, en un circuito inductivo, vamos acá, circuito inductivo, autoinducción, L, la tensión, le vamos a poner la letra U de tensión. No se olviden que estos son valores instantáneos y esto algo sabemos, estos ya son los vectores, ¿no?, con los que estamos trabajando de tensión. Entonces, en un circuito inductivo, la tensión está primero, aparece primero, y la corriente viene atrás desfasada 90 grados. Y esto que puse acá sería como una palabra clave, una regla mnemotécnica para recordar que en un circuito inductivo, la tensión adelanta a la corriente. O podríamos decir, en un circuito inductivo, la tensión, que es esta que marqué acá, se encuentra adelantada a 90 grados a la corriente. O lo mismo podemos decir, en un circuito inductivo, la corriente atrasa 90 grados con respecto a la tensión. Esa sería una palabra para nuestra regla mnemotécnica. Y lo que tenemos que recordar, que impedancia, cuando está la bobina sola, el módulo de la impedancia es omega por L. Ahora lo que me faltaría ver un poco es la capacidad. Entonces vamos a poner capacidad.
la letra C, es la capacidad. Y bueno, y vamos a ver cómo es esto. Entonces, en un condensador puro, la intensidad de corriente adelanta 90 grados o pi sobre 2 a la tensión. Entonces, vamos a hacer el mismo dibujo. Bueno, acá tenemos la tensión. Y esto me dice ahora que adelanta 90 grados. La corriente adelanta 90 grados. Vamos a dibujar. La tensión está saliendo de acá. Por lo tanto, si adelanta, la corriente adelanta, significa que la corriente va a estar adelantada a 90 grados. Adelantada a 90 grados me voy a mover acá una distancia. A ver, más o menos este gráfico. Bien. Entonces, tengo 4 cuadros. Por acá. Justo aquí, justo acá, voy a tener los 90 grados o el valor S de pi sobre 2, donde me dicen de que la corriente está adelantando a la tensión, siempre tomando el origen acá. O sea que esto sería como el eje, seguiría para acá. Yo solamente voy a representar a la corriente y le voy a dar la misma, eran 4. Lo mismo que acá, o sea que justo aquí, justo acá, justo ahí, ¿eh? Justo ahí, la tensión, la corriente va a ser esto. Va a tener el valor máximo. Acá se va a ir a 0. Va a tener, bueno, ustedes ven más o menos por qué cuesta realizar, se usan los fasores como estábamos viendo nosotros antes, ¿no? Porque cuesta, más o menos por acá estaría el valor máximo. Son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Por acá. Sería así. Y entonces acá cruza y acá haría esto. Acá
pasaría por 0. Y entonces acá sería 1, 2, 3. Acá tendría el otro valor. Y acá cruzaría por 0. Vamos a hacer una cosa así. Iría así. Bueno, esto sería la corriente. Entonces, esto se va a cumplir en, vamos a dibujar el circuito, en este circuito. Donde acá Z, el módulo de Z va a ser 1 dividido omega por C. El módulo de esto va a ser el valor de Z en ohms. Por acá circula la corriente. Esto que está acá, lógicamente es C, el capacitor. Acá tengo la tensión EDT. Entonces, en la capacidad C, vamos a ver si tenemos una regla mnemotécnica. Entonces yo tengo en la capacidad, me dijeron que la corriente adelanta a la tensión. Entonces puedo formar la palabra ciudad y es mi regla mnemotécnica para recordar qué pasa en un capacitor entre la corriente y la tensión. De nuevo, yo puedo decir que en un circuito donde hay solamente una capacidad, la corriente adelanta a la tensión. En una capacidad, la corriente adelanta a la tensión. Y mi palabra clave puede ser, bueno, no puede ser, no es esa, es ciudad. Bueno, y ahí tenemos en forma tres circuitos básicos, que es tener una resistencia, una bobina, y lo que pasa con la tensión y la corriente, y en una capacidad que pasa con la tensión y con la corriente. Nosotros vimos acá arriba que teníamos circuitos que eran, ¿dónde estaban acá? Miren, yo acá no lo dibujé, pero podría haber dibujado solamente una capacidad y una bobina. Pero después dibujé estos dos casos que están acá, que es donde hay una resistencia, una bobina, conectadas en serie, donde hay una resistencia y un capacitor conectados en serie, que yo dije que los podía tomar por separados y los podía agrupar. Entonces vamos a ver ahora un circuito serie RL. Entonces ponemos
circuito serie RL. Circuito serie RL. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a poner la intensidad de corriente se retrasa, porque miren, es lógico. Veamos acá. Acá la intensidad de la corriente se retrasa 90 grados respecto a la tensión. Solo con la bobina, 90 grados. Aquí la intensidad de la corriente se retrasa respecto de la tensión un ángulo igual a el dos puntos, vamos a escribirlo, arco tangente de omega por L dividido R. No nos olvidemos que acá el circuito es este. Es R y esto acá es L. En forma independiente yo puedo pensar que esto es una impedancia ZR donde vale R o módulo de R, que es lo mismo. Y acá tenemos la otra impedancia que la llamo ZL, que dijimos que iba a ser el módulo de omega por L. Y esto que va a ser acá, que estoy haciendo aquí, va a ser el ángulo. El ángulo va a ser igual a, le vamos a sacar el L, va a ser igual a a, ¿está bien? Y acá ponemos esto directamente, va a ser igual a lo que yo marqué aquí, al arco tangente. O sea, lo que quiero decir que eso no va a estar ni en fase la tensión con la corriente y ni siquiera van a estar con una diferencia de fase pi sobre 2. Va a estar algo intermedio. ¿Cómo sería? Dibujo de nuevo
Muy bien, estos son los tiempos o los ángulos. Y ahora voy a dibujar la corriente, pero ya no va a estar a 90 grados. Por las características del circuito, ya no va a estar a 90 grados. ¿Mm? Aquí estaba a 90 grados si era la bobina sola. Y aquí estaba a 0 grados la corriente con la tensión si era solamente la resistencia. Entonces, ahora tengo la combinación de resistencia y la combinación con bobina, resistencia con bobina, o sea que voy a tener resistencia con bobina, ahí voy a tener un ángulo que va a ser mayor que este ángulo, que acá era 0, y menor que este ángulo que está acá. Va a haber una zona intermedia. O sea, que si vengo aquí a representarlo, acá va a ser un poco más difícil porque voy a tener que representar un ángulo, ya no está en pi sobre 2, sino le doy este valor acá y digo que este ángulo contado desde aquí, ¿a qué va a ser igual este ángulo? Y lo que tengo acá. A lo que tengo acá. Este ángulo de acá el ángulo que lo voy a llamar alfa, no sé cuánto vale, pero va a estar por ahí, va a ser el arco tangente de omega L sobre R. Y ahora paso a representar la corriente, y por ahí la corriente va a pasar por 0. Como en otros casos, va a pasar por 0, por acá. Entonces, bueno, el valor máximo estaría el valor máximo, bueno, pasaría así. La voy a hacer más o menos. Yo sé que en el próximo periodo, que va a ser acá, perdón, semiperiodo, que va a ser acá donde está el máximo, el 0 va a tener que estar por acá. Entonces, más o menos, teniendo en cuenta esto, va a estar por aquí, y el otro va a tener que bajar Por eso, bueno, se usan los fasores. Ven que esto es muy difícil de poder llevar. Recordemos, lo voy a marcar con otro color, que acá, justo ahí, está pi sobre 2, ¿no? O sea, nunca llega, sino que son como estadios intermedios donde está, y esto iría así. Y esto estaríamos nosotros acá, ¿sí? O sea que
esto vendría acá. Estaría por acá. Acá, acá, acá. Hay una diferencia en el gráfico. Se sigue cumpliendo esta condición de que en un circuito serie se sigue cumpliendo la condición que en un circuito RL, y como lo tenemos acá serie, la corriente está atrasada con la tensión un determinado ángulo. Están atrasadas, no sé cuánto, pero están atrasadas. Lo que nos faltaría ver es el caso de ustedes imaginarán que va a ser muy parecido a esto, el del capacitor, con la diferencia que no va a estar cruzando la corriente justo acá, a donde se esté formando un ángulo de 90 grados, sino que va a estar a un valor menor. Entonces, y podemos adelantar algo, porque nosotros podemos poner acá de que Z equivalente va a ser a ZR más ZL. Y el módulo de Z va a ser, ya lo vamos a ver, cuando hagamos las representaciones, este sería el módulo de Z. Bien, ahora me faltaría ver otro caso que sería circuito RC. La intensidad de la corriente adelanta a la tensión en un ángulo igual a, y acá va a ser el arco tangente el arco tangente de 1 sobre omega por C dividido la resistencia. Uno sobre omega por C dividido R. Muy bien. Ahora entonces vamos a representar de la misma manera que hicimos con los anteriores
¿Qué es lo que estoy haciendo? Con decir la posición del... Yo comienzo acá. Entonces, si esta es la tensión, ahora la corriente adelanta este ángulo. O sea que si esta es la tensión, el circuito que tengo yo es este. Donde esto es R, esto es C. El módulo de este ZC que puedo llamar, porque si yo acá llamo a este ZR, como hice antes, ZR es R, y ZC, si los tomo por separados, ZC, el módulo es 1 sobre omega C. Ahora es ese el circuito. Ah, y puedo poner que el módulo de la Z equivalente, módulo Z equivalente, Z, que Z que va a englobar este Z. Este Z sería, si yo tomo todo esto como Z, ¿no? Si yo tomo como Z a ZR más Z sub C. Y el módulo de este Z va a ser raíz cuadrada de R al cuadrado más 1 sobre omega por C al cuadrado. Todos los valores, las impedancias, todo es en ohms. Bueno, y vamos a representar la corriente. Antes la corriente la había representado que partía justamente donde teníamos pi sobre 2. Partía de acá. Acá teníamos pi sobre 2, tenemos pi sobre 2. Acá tenemos pi sobre 2. Entonces, ahora el ángulo de donde va a partir va a ser un ángulo perdón, si estoy de este lado es menos pi sobre 2. Y un ángulo que lo vamos a llamar ángulo alfa también. Y este ángulo alfa será el arco tangente de 1 sobre omega C sobre R. Entonces, la corriente ahora va a tener, sale de 0 acá, entonces va a tener un 0 por acá, y el valor máximo va a estar por acá, más o menos no lo voy a poder hacer, pero
difícil. Bien. Sería por acá más o menos los valores máximos. Tengo que seguir haciendo el... O sea, acá va a estar pi sobre 2. El otro, perdón. No es pi sobre 2, pero 180 más 90 sería. Entonces, esto va a venir... y acá, por acá más o menos. Más o menos por acá. Vamos a suponer por acá. Un máximo por acá. Y ahí tendría la corriente. Bueno. Esto sería la corriente y tendría que seguir el otro semiciclo. Entonces, esto tendría que caer de nuevo por acá. Y esto tendría que caer por acá, el que viene por abajo. O sea que esto sería así y esto sería así. Esto que está acá es la corriente, lo que está en verde. O sea, se sigue cumpliendo la condición que habíamos visto, acá, que está, pero no 90 grados, sino que el ángulo va a ser un ángulo intermedio, entre 0 y 90 grados. Y esto es básicamente lo que ocurre en todos los circuitos. Ustedes vean que si yo agrego otro circuito de este tipo, si yo agrego un circuito de este tipo, y ya lo vamos a ver, donde esto es C, y esto es L, y esto es R, ¿cómo sería? Y bueno, acá depende del comportamiento de los valores. Depende de los valores del módulo de la impedancia del capacitor y del módulo de la impedancia de la bobina, porque en definitiva, si yo tengo estos dos elementos colocados, después voy a hacer una cuenta y voy a ver cuál predomina. Puede predominar el capacitor, y el circuito queda reducido a un circuito de este tipo. Y si es mayor la bobina, predomina la bobina frente al capacitor y queda reducido a un circuito de este tipo. Bueno, estimados alumnos, continuamos el lunes que viene con este repaso, así todos nos ponemos en carrera y sacamos las dudas que tenemos. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo se calcula la impedancia. Ya tenemos una idea de lo que es la impedancia. Así que nos vemos el lunes, si puede ser a las 10:30 de la mañana estaría bien. ¿Ok? Yo igual les mando un recordatorio.